Bueno, pues esta última clase de lo que es la forma de colorear nuestra muñequita la vamos a hacer con tintas Distress, ¿vale? Que es una manera muy sencillita de sacarle partido a nuestras tintas, si es que tenéis pues estas tintas, y que la verdad es que es, desde mi punto de vista, más sencilla todavía que la acuarela. La acuarela es un poco más difícil de controlar, en cambio desde mi punto de vista la Distress, como es un tinte, no tiene como tantísimo pigmento, es como mucho más fácil de controlar porque no trabajamos con tantísima agua. Entonces cuando trabajamos con mucha agua, el agua es la que lleva el color por los sitios. En cambio en este caso trabajamos casi solo con tinta y nos resulta muchísimo más sencillo de controlar. Entonces lo primero que os quiero hablar es un poquito de las tintas Distress antes de empezar. Estas tintas las fabrica Ranger, la gama de colores pues la fabrica un poco Tim Holtz, y me imagino que la idea de una tinta que funcione para como envejecer el papel pues ha salido un poquito de él también. Están pensadas no para estampar, sino para hacer técnicas con ellas, de forma que se suelen vender con un entintador, que voy a ver si tengo uno por aquí. El original, el que había en un primer momento, era este de aquí, que es como simplemente una base como de un sello. Lo que pasa es que aquí tiene unas esponjitas agarradas con un velcro que se pueden quitar y poner, de forma que cuando esté muy gastada o cuando queráis cambiar de color la podáis cambiar. Luego sacaron esta otra versión en redondito, que se supone que es como un poco más fácil de controlar porque no nos deja marcadas las esquinas, aunque he de deciros que es un poco cuestión de gustos, porque a mí a día de hoy me sigue gustando un poquito más esta en rectangular. Me da la impresión de que controlo más las marcas que me deja que esta, que sí que me deja más marcas, no en rectángulo pero sí como en redondito. Entonces bueno, sería cuestión de que os adaptéis a una u otra, a la que más os guste, pero la idea es que se trabajan con un entintador. No las usamos normalmente para estampar sellos con ellas porque la calidad de estampación no es buena. Vale, sabiendo esto, voy a coger un retallito de un papel decorado y vamos a ver el efecto que se supone que nos hace. Voy a poner una cartulina para no manchar mi mesa. Cogería un pedacito de papel decorado o de una cartulina lisa o de un papel o de lo que sea que queráis envejecer, y cogiendo una tinta, voy a coger una marroncita porque la idea de envejecer en un primer momento se entiende que sería como con un marrón, es lo que nos da un toque realmente más vintage, aunque luego hayan sacado un montón de colorines para hacer este mismo efecto. Mojaría un poquito mi esponja en la tinta y a semicírculos, y empezando desde fuera hacia adentro iría haciendo pues eso, circulitos con mi esponja, de forma que me voy introduciendo un poquito en la cartulina y le doy ese toque pues así envejecido y como si hubiera pasado un montón de tiempo por este papel y fuera pues rescatado, para darle un toque a los proyectos como si fueran rescatados del baúl de la abuela. ¿Veis el efecto tan chulo que deja? Este efecto os puede gustar más o menos. A mí me gustan mucho los trabajos como muy limpitos, aunque sí que tengo que reconocer que cuando empecé a hacer scrap me gustaba tanto el poder usarlas que se lo metía todo. Con el tiempo pues ya he dejado de usarlas tanto, porque lo cierto es que me gustan los trabajos más bien limpitos, que así con ese toque envejecido. No obstante, además de para envejecer, haciendo esta misma técnica pues se puede jugar mucho con ellas. Son tintas que reaccionan al agua, entonces si cubrimos una cartulina blanca totalmente, pues podemos una cartulina blanca haciendo trabajos que sean muy limpitos, sin necesidad de darle ese toque como envejecido. Os voy a hacer una prueba. Podemos imitar algo como parecido a un atardecer jugando con los colores, usando un papel en color blanco. ¿Veis cómo a mí esta me deja más manchas que la otra? Yo no sé si es porque aprendí con la primera, entonces la tengo como más controlada y la domino mejor que esta. Si en lugar de darle solo a los bordes intentamos dejar pigmento por toda la superficie, pues podemos hacer algo parecido como a cielos así un poquito ahumados, de forma que podemos ir degradando el color y poner pues distintos colorines. Imaginaros que hacemos una zona en rosita, luego una amarillita y luego en azulito, y quedan así pues como cielos un poquito ahumados muy bonitos. Además, al reaccionar con agua, luego podemos salpicarle
gotitas de agua, donde vaya a caer el agua nos va a hacer un efecto fairy en lo que es la tinta, y entonces aún podemos jugar a hacer diferentes técnicas con ellas, simplemente usándolas para hacer fonditos, ¿vale? Creo que es una tinta que da muchísimo juego, que funciona muy bien a la hora de complementar nuestra colección de scrap, que podemos crear como un montón de fondos y como crear nuestros propios papeles sin gastar tanto en papel, sino con cartulinas o papeles de acuarela básicos. Estoy esperando a que reaccione un poquito para acabar de secarlo y os lo acerco para que lo veáis. Y entonces pues quería meterlo en este curso. Fijaros, ¿veis? Como las motitas que deja, como que escupe la tinta hacia los lados, y entonces pues quedan efectos, pues eso, un poco originales, un poco bonitos. Lo cierto es que eso, que queríais que las conocierais, porque me parece que son unas tintas que no las vamos a utilizar en principio para colorear sellos, pero que si os gustan el efecto y tenéis unas cuantas, pues sería interesante que además aprendáis a que nos pueden valer también para esto, ¿vale? Como os decía que en esta técnica no vamos a utilizar muchísima agua, puedo trabajar con cartulina normal y no necesito que sea especialmente papel de acuarela, ¿vale? Voy a trabajar con una base de mix media, en mi caso es una especie de metacrilato grandote que tenéis a la venta en Rita Rita si a alguien le gusta también, simplemente como una paleta, ¿vale? Igual que con la acuarela nos hacemos la mezcla con la que luego trabajaremos, pues en esta ocasión haremos un poquito lo mismo. Nos valdría una base de silicona que se usan para la cocina. Lo que pasa es que yo esta, al ser transparente, me permite muy bien ver perfectamente dónde tengo los colores y qué colores son. En cambio, si la base fuera más oscura, me costaría un poquito más. Para la cara ya os había adelantado antes que el color que más me gusta es el Tattered Rose, y voy a ponerle un poquito de colorete con el Born Lipstick. Entonces lo que vamos a hacer es abrir la tinta y presionar unas cuantas veces encima de nuestra superficie de trabajo, ¿vale? Valdría incluso un plástico que podáis reciclar de donde vienen las bolsitas. Y ahora lo que voy a hacer es salpicar con un spray un poquito de agua. Esta sería la mezcla con la que voy a trabajar. Veis que tiene muchísima menos cantidad de agua que cuando trabajamos con la acuarela. Voy a mezclar un poquito, así un pigmento que ha quedado por fuera, y humedeciendo poquito el pincel, con muy poquita cantidad, voy a darle una capa a toda la cara, igual que hacíamos con los rotuladores en un primer momento y con las acuarelas también, con un color muy clarito, que voy a usar este Born Lipstick. Vamos simplemente a dar una capa a todo lo que sea color piel. Igual que la acuarela, mientras la cartulina esté húmeda, vamos a intentar evitar meter agua a lo que esté contigua. Antes de que se me termine de secar, voy a intentar mojar en una zona... ¡Ay, que se me cae el pincel y lo mancho todo! Coger pigmento de una zona que esté más concentrada y voy a poner, igual que hacía con los Copic, en el contorno de la cara, y es interesante hacerlo mientras no se haya secado de todo, aunque no pasaría nada tampoco si lo hacemos cuando ya se ha secado, ¿vale? Y voy a marcar sobre todo, como hacíamos antes, en la primera parte del cuello y debajo de la nariz. Y como os comentaba antes, para crear profundidad en los ojos, vamos a crear una sombrita. Para suavizar un poco esa sombra, simplemente seco un poquito el pincel y estiro los bordes donde he terminado para que quede el corte un poquito más suave. ¿Veis? Con el pincel seco simplemente arrastro un poquito el pigmento. Yo lo estoy viendo bastante oscuro y estoy viendo que en la cámara se ve mucho más clarito y que apenas se aprecia. Y creo que es un poco por la luminosidad. Os la voy a bajar un poquito, a ver si así ayuda un poco a que se vea un poquito mejor el contraste. Según se va secando, podemos ir potenciando todavía más esas zonas de oscuridad, siempre con muy poquita cantidad de agua. Y si vemos que nos queda muy intenso en lo que es el borde donde termina, con el pincel seco, por eso tengo siempre un papel o un trapito al lado, seco un poco y arrastro
para que los bordes se vean más suaves. Voy a ponerle de nuevo un poquito debajo de la nariz, debajo de la boca, y quiero intensificar un poquito. Ese ya está muy aguado, así que voy a coger un poco nuevo debajo, o sea, la primera zona del cuello. Voy a crearle un poquito de sombra así en la clavícula, la sombra que le haría al pelo, y en la primera zona donde interpreto que haría un poquito de sombra a la camiseta. ¿Ok? Según se ha secado, si quiero que se me remarque todavía un poquito más, pues vuelvo a mojar. Fijaros que hasta puedo coger directamente de este que no le he añadido agua. He puesto un poquitito de pigmento y sin añadir agua, pues directamente con la humedad que tenía mi pincel ya me llega y puedo seguir oscureciendo las zonas que quiero oscurecer hasta que lleguéis a un resultado que os guste. Es decir, que a mí me resulta muy fácil trabajar con estas tintas. Vale, vamos a ir ahora al colorete, que debería de haberlo puesto cuando todavía estaba más húmedo, pero igual humedezco con la puntita del pincel, casi sin que se me humedezca demasiado, porque si ahora, cuando ya está seca lo que es la primera capa, si humedezco demasiado, lo que me va a hacer es abrir un poco el efecto fairy que veíamos antes, me va a abrir la zona de tinta que había abajo y no es lo que queremos. Entonces, con muy poquito pigmento, le voy a poner también un poquito a los labios, aunque los labios no me gustaban tanto en rosa, sino quería que quedaran más naturales, como más marroncito. Tendría la cara hecha. Voy a coger un gris muy clarito, o si queréis incluso podríamos coger el negro y añadir mucha agua. Me voy a poner un poquito, igual vamos a añadir con un poquito de spray agua. Y con esto voy a hacer sombras a la camiseta. Entonces entiendo que el pelo daría un poquito de sombra. Igual las zonas donde yo estoy poniendo las sombras, que no me he parado a explicaros demasiado porque creo que es de lo más complicado de entender a la hora de colorear, y os digo que necesitaría un curso solo de eso. Si os interesa, me dejáis en el foro e intento preparar pues en algún momento otro curso más de ilustración y de cómo colorear, pero ahora no me puedo parar tanto a explicaros esas cosas porque si no, no terminaríamos este álbum. Si no quiero que me quede igual que hacía antes, el final como con mucho contraste, con el pincel sin pigmento estiro un poquito los bordes para que me quede más natural, ¿vale? ¿No os parece que es como súper resultona de trabajar esta tinta? Vamos a pintarle las florecillas, o si queréis podemos ir primero al pelo, y para el pelo voy a utilizar un marrón. No os lo dije cuando hice con los Copic ni cuando hice con las acuarelas, pero me parece importante. Me he puesto el marrón aquí. Las rubias siempre las vamos a hacer con marrones, nunca vamos a usar amarillos. Y si tiene muy poco pigmento y más agua, me va a quedar más rubita, y si tiene más pigmento y menos agua, o en el caso de los Copic, si me quedo en los tonos más claritos de un marrón, me va a quedar más rubia que si me subo a los tonos más oscuros. Pero nunca usamos amarillos, salvo que queramos hacer una muñeca tipo manga que queda como tan artificial como si usamos un violeta, que podría ser perfectamente lícito, pero queremos querer buscar ese efecto, ¿vale? No quedaría para nada natural. Ahora no me voy a parar mucho porque lo que voy a hacer es exactamente, pero ahora mojando en este líquido en lugar de la acuarela, pues voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando coloreamos con las acuarelas o con los rotos, ¿vale? Pongo la gran cantidad de pigmento. Ahora si quiero oscurecer, pues casi sin agua, me pongo un poquito más, y con la humedad del pincel voy a crear un poquito más de concentración, de profundidad en las zonas que yo quiero. Veis que si la acuarela todavía está húmeda, si todavía no se ha secado, se me va a fundir con la capa anterior y me va a quedar más discreto que si yo espero a que se seque.
que se me van a ver más los brochazos. Esta zona de aquí la quiero oscurecer más porque es la parte de atrás del pelo que está muy separada, entonces entiendo que estará más oscura. Ok, voy a volver un poco al clarito para estirar un poco esta zona que no me acaba de convencer, así un poquito mejor. Vale, y tendría el pelo. Ahora por último voy a secar una zona, voy a limpiar muy bien mi pincel porque quiero pintarle las orejas que se me olvidaron, entonces necesito que mi pincel esté bien limpito y debería de haber esperado a que se seque bien el pelo porque se me va a contaminar un poco. Ahora voy a jugar con los rojos y granates para pintar las florecillas. Este color, que es el Ace Mahogany, y este Victorian Velvet, son de los colores más elegantes. Aquí va a ser tan poquita cantidad que apenas os va a dejar apreciarlo, pero son de los colores más preciosos. Es lo más bonito de las distilleries, bueno, lo más bonito, tienen muchas cosas bonitas, pero de las cosas más bonitas que tienen, os aseguro que son las gamas de colores, que son de verdad fascinantes. Tienen los colores tan bien elegidos, son tan bonitos, porque son todos como un poco ambiguos, no son colores primarios, sino todo lo contrario. Y a la hora de hacer flores, sobre todo las flores, las cosas de la naturaleza, son muchísimo más agradecidas en acuarela que con los rotuladores. De verdad que quedan siempre muchísimo más bonitas. Nos faltarían los ojos. Para los ojos vamos a no arriesgar, ¿vale? Aunque me apetecía variar un poquito, como esta muñeca no la voy a usar para la portada, voy a incluir un poquito de verde. Voy a añadir también un poco de agua y voy a mezclarlo un poquito con el marrón para que se vea más natural, porque los ojos nunca son verde, si no va a parecer medio vampiro. Y vamos a ponerle lo que es el iris, ¿vale? Escapando del brillito que os decía que tenemos que conservar. ¿Vale? Y ya que tengo este verde hecho, le voy a dar un toquecillo. Me gusta, sobre todo cuando hago cosas de acuarela, dejar muchos blancos. Los blancos son como un gran protagonista cuando trabajamos con la acuarela. Entonces es interesante nunca matarlos de todo, sino dejar que el blanco del papel luzca por alguna parte. Voy a dejar que seque de todos los ojos. Si queréis incluso le podéis dar un toquecito de secador si no queréis esperar mucho tiempo. Y me gustaría... tenía algo de verde en mi pincel. Me gustaría oscurecerle un poquitito más los labios. A ver si consigo un color. Así queda más guapa. Vale, en el momento en el que los ojos estén más o menos secos, voy a meterle más tonitos de marrón con muy poquito pigmento. Simplemente hacer con la puntita del pincel a la acuarela o a la pseudo acuarela que nos hemos inventado. Lo acerco muy poquito para que absorba una cantidad muy pequeñita de color. Bueno, lo estoy acercando tan poquito que no he cogido nada. Y voy a poner... No, es que necesito que esté un poco más oscuro. Vale, voy a poner, igual que hacíamos antes, como la capa de arriba y un poquito alrededor del iris. Esto es muy difícil verlo en cámara porque es tan pequeñito. Pero bueno, este sería el resultado, ¿vale? Aún así me ha quedado un poco vampira, pero bueno.
Y nada más, esta sería como mi pequeña demostración de cómo colorear con las tintas Distress. Espero que os haya gustado. Hemos terminado con este bloque como de cómo colorear y con qué, y en la siguiente clase continuaremos con lo que es la estructura, ¿vale? Hasta mañana.